Bueno, vamos a cruzar el charco, pero no el Río de la Plata, vamos a cruzar el Gran Charco, vamos a cruzar el Océano Atlántico y nos vamos a mudar a España porque vamos a entrevistar a Albert Oltra, que es escritor, está en Castellón, España, es estudiante de filosofía, así que vamos a hablar con un escritor y con casi un filósofo. Él escribió el libro Querida Llorona o del Panóptico y de la editorial 29. Te cuento que este autor español combina dos mundos que rara vez dialogan con tanta naturalidad, la literatura y la filosofía. Albert Oltra es escritor y estudiante de filosofía. En su obra busca que las historias no solo entretengan, sino que también interpelen al lector, invitándolo a preguntarse por el sentido de la libertad, la fe, la razón y las decisiones que tomamos a lo largo de la vida. Su novela, Querida Llorona o del Panóptico, publicada por Editorial 29, transcurre en el año 1962 en un pueblo sin nombre. Esto me parece súper interesante porque es como un pueblo que son todos, eh, donde nada es exactamente lo que parece. Allí conocemos al personaje Julia, conocida como La Llorona, una mujer atravesada por una sensibilidad extraordinaria. Al doctor Tomás Salinas, que intenta comprenderla desde la ciencia, y a Santiago Epístola, el poderoso terrateniente y alcalde del lugar, que representa la ambición y el control. Y al padre Sandalio Quiroga, un sacerdote que deberá enfrentarse a la mayor de las batallas, la que ocurre dentro de él mismo. La novela mezcla realismo mágico, filosofía existencial y simbolismo para construir una historia donde conviven la fe, la razón, la emoción y la lógica. De esto vamos a charlar con el querido Albert. Buen día, ¿cómo te va? Te saludamos aquí desde Buenos Aires. Un placer Buen recibirte. día. El placer es mío. El placer es mío, de verdad. Para vos, buenas tardes. Para mí, buenas tardes, pero quiero adaptarme, ya que Argentina es un país maravilloso y hay que adaptarse. Totalmente. Bueno, qué linda obra que has escrito. La verdad que cuando me puse a leer para poder entrevistarte, pareció una maravilla. Lo primero que te voy a preguntar es si ese pueblo existe solamente en tu imaginación o O es real. o es real. Por desgracia, y para no tener que salvarme de la peor de las infamias, ese pueblo es real y Claro. por eso no le puse nombre, porque si no luego me señalarían, me juzgarían y quise mantenerlo en total secreto. En reserva. Me parece fantástico. Y de esos pueblos tan lindos que hay en España, la verdad que son todos maravillosos. Yo he tenido la Preciosos. posibilidad de hacer autos desde España, por ejemplo, desde León, bajando por Ah, Castilla sí. hasta Málaga y hasta todo el sur, hasta Tarifa fui. Y Ah, los joder. pueblos son todos, la verdad, uno más lindo que el otro, ¿eh? Uno más lindo que el otro. Sí, sí que es verdad. ¿Te sentís filósofo o antes que filósofo sos escritor? Pues yo creo que para filosofar hay que sentir, ¿no? Y a mí la filosofía más ortodoxa, digamos, Kant, Hegel, Schopenhauer, más que hacerme sentir, me hacen, pues bueno, llevarlo todo a un espectro más racional, ¿no? De pensar. Pero lo que me hace pensar con el cuerpo, que decía Unamuno, es la literatura, sin duda. La literatura es la que me ha hecho romper todos mis esquemas, ya no solo del mundo, sino personales, ¿no? Que son los que confeccionan un poco mi forma de pensar la vida, mi forma de tratar a las personas. Y yo sí que creo en el poder de la literatura como para poder cambiar. Entonces yo, personalmente, ya verás que veréis que me enrollo mucho, pero sí que es verdad que me siento un filósofo que escribe, Ok. un filósofo que escribe, un filósofo literario, por así decirlo, ¿Y que siente la literatura más allá. cómo nace tu Dime. pasión por la literatura? Ahí estamos viendo la portada del libro también en pantalla. Vaya. Bueno, pues mi pasión por la literatura arranca, primero arranca con la música, sobre todo los boleros, el tango. Y yo vi Wow. en esa música, en esas letras, vi mucha literatura. Y entonces eso es lo que me ayudó luego, posteriormente, a acercarme a esa literatura tan rica. Yo he bebido sobre todo literatura hispanoamericana, que es la que más
me, me enaltece el espíritu, por así decirlo, ese espíritu festivo, Claro. ese espíritu, digamos, sobre todo de pensarlo con la música, ¿no? Porque en Europa estamos más aferrados a ideales, a ambición, a materializar. Y entiendo que en Hispanoamérica la literatura se vive de otra forma, por eso es la que yo siento como, digamos, una especie de conexión muy profunda. Y sobre todo gracias a mis abuelos. Esto también cabe decirlo, que fueron los que me enseñaron pues esa música preciosa, ¿no? Que intento transmitir en mis textos. ¿Tus abuelos son Y de ahí nos argentinos? todo. No, mis abuelos son españoles. Lo Ah, que ok. pasa es que yo, por suerte, tuve la gran suerte de poder escuchar a todos los artistas famosísimos de Hispanoamérica en el tocadiscos, sentado en un Ah, tocadiscos. claro. Claro, Y, claro. y de ahí poder aprender como lo maravilloso de las gentes de allí y lo O maravilloso sea, de la música. las raíces de este Las- libro también te diría que claro. tiene que ver con muchos pueblos de acá de América, olvídate, es Sí, así, ¿eh? y yo también, aparte fuera del chiste que hago no digo el nombre para que no me juzguen, yo también creo que ese pueblo desconocido pues entiende un poco de todos los pueblos, Sí, porque claro. lo Es como quise una tratar de la sinopsis forma. de todos los pueblos. Intento que sí, pretendo que sí, porque creo que todos los pueblos entienden de los mismos patrones, quizá. Claro. Entienden al menos hasta donde yo entiendo, que todos entienden de la vigilancia, del juicio, del olvido, de ese fingido perdón, de cierta festividad. Y al ser yo de un pueblo, muy, muy de pueblo además, pues puedo pensarlo desde ahí, desde esa universalidad, ¿no? José. Te pregunto, a ver, más allá de España, ¿dónde quisieras Mm. vivir? Quizás no Pues a toda mí la vida, pero una etapa de tu vida. mira, va a sonar adulador, quizá, pero me encantaría estar en Argentina, de verdad, me Bueno, encantaría. tenés que conocer. Por descontado, yo tengo un gran amigo allí que recomiendo mucho su canal, es Álvaro su nombre y su canal se llama Relojero, Sí, Ajá. que es el canal más importante, creo que de Hispanoamérica y el que más sí. recomiendo yo porque llama la atención de la gente joven y también llama la atención de la gente más alejada de ese mundo, porque mi abuela lo sigue, mi familia lo siguen, O sea, no hay creo no hay que un grupo etario, sino que, no, no, para nada, para nada. Y eso es lo que yo creo que convence más a la gente, ¿no? Entiendo. De hacer comunidad con la literatura. Eh, Y me encantaría ir a Argentina, me encantaría, me ya encantaría. vas a venir y vas a venir a Casónica, eso está así, ya Ojalá, está ojalá que sí, decretado, está decretado. ojalá que sí. ¿Cómo nació la idea de Querida Llorona o del Panóptico? ¿Cómo se te ocurrió? Pues mira, os puedo decir ahora que me tomo la vida con más serenidad y no con tanta agitación, que es verdad que nació en una época bastante, bastante oscura de mi vida, en la que las dudas, las crisis existenciales acuciaban mi mente, ¿no? Y atacaban lo más íntimo de mi ser. Y con ello, yo aparte intenté aferrarme a lo bueno de la vida, que es la familia, que son los libros y que es el camino propio que uno tiene Ok, que seguir. Y con ello intenté escribir sobre todas las contradicciones que yo tenía sentías. eh, y sentía, obviamente, y que siento que este libro, después de 3 años y medio, me ha dado ese remanso de paz que quizá de no haber sido ejecutada esta obra, pues no hubiera conseguido. No hubieras alcanzado Y esa paz. jamás, yo creo que jamás. Por eso es que creo que también la literatura eh, entiende de un sentido también terapéutico. Claro. Y, totalmente. y Yo creo que hay una conjunción entre sí, tu aprendizaje, tu enseñanza desde la filosofía y la mm, literatura, ¿no? O sea, como un ensamble maravilloso ahí. sí, Obviamente, la literatura te hace trascender en otro mundo, pero creo que la claro. filosofía te da las herramientas como para llegar ahí. Yo creo que no lo podrías haber descrito mejor. Es que es así. Al final, uno con las herramientas hace mundos impensables. Claro. Yo, es verdad que debido a mi candidez, a veces intento construir
casas desde el tejado, ¿no? Claro. Pero cuando, cuando realmente toqué el suelo fue cuando empecé a escribir esta novela. Y creo que en Quería llenar el panóptico hay una especie de transición, de cambio sutil, liminar, Ok. que es entre la oscuridad y la luz, que encuentra una filosofía propia. Es Por- verdad que se acoge a ciertas tendencias filosóficas, se acoge a ciertos tipos de literatura, pero luego ya hay un capítulo que para mí es el más importante, que, bueno, no sé si, lo voy a contar. Es no, cuando, si queréis, si sí, sí, queréis, Sí, sí, claro porque que sí, si, sí. sí. vale. Sí, sí. Sandalio Quiroga, el padre, hay 42 perros que entran a la iglesia Sí. y Sandalio Quiroga decide darles la hostia sagrada a esos 42 perros. Y por tanto ahí yo siento que hay una ruptura con todo lo que pensé antes, con todo lo que censuré antes, y que empieza ya un camino de creación muy propia, muy íntima y sobre todo trascendental, ¿no? Sin Parece, olvidar tampoco de dónde vengo. parece que te pensaste en ese momento, ¿no? Al escribir en el Papa Francisco, ¿no? Que decía que los perros también tienen alma, Claro. ¿no? Y que van Sí, al sí, sí. cielo. Yo es que pienso realmente cuando pienso en Jesús de Nazaret, y cuando yo soy creyente en todo esto, ¿Sí? Sí, y, y, y pienso en el hombre que era hombre, ¿no? Era hombre y además era el mejor de los hombres. Y era el que sentaba en su mesa a prostitutas y publicanos, que lavaba el pie de los sarnosos, de los leprosos, y que sobre todo, pues creo que con el perro uno crea una afinidad y sobre todo mayor, ¿no? Hay perros que a mí me han demostrado, bueno, mucha más fidelidad que el ser que el humano ser mismo. humano. Y sí, Pensamos y entonces, exactamente igual. sí, 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 entonces pensé que quizá los feligreses que predican el credo y los 10 mandamientos y que luego actúan de forma hipócrita, no por ello no me voy a excluir de ese grupo, yo soy el Claro. primero, pero es verdad que entonces pensé, quizá los animales y su alma necesita de esa gracia que quizá no conocen y que si solo tuvieran ese ápice para nombrar a Dios, estoy seguro de que lo nombrarían y en voz alta. Perfecto. ¿Cuál fue el Y en voz alta. personaje más difícil de escribir de esta novela? Pues para mí, sinceramente, fue Sandalio Quiroga, el padre. El Ah, mira. padre. Porque sí, yo diría que es una especie entre Alyosha Karamazov de Dostoyevsky, San Manuel Bueno Mártir, luego el cura de Albert Camus en La Peste, que también bueno, ciertas referencias y luego también lo que voy viendo yo, que es bastante, y lo que voy afilando, pero ese personaje me costó porque cuando uno no es profeta en su tierra, pero aún así quiere predicar las nuevas de Cristo en una tierra que desnortada, no sabe cómo actuar. Y entonces es Claro. cuando tiene que comenzar un cristianismo mucho más fuerte, Exacto, que es la fe en uno mismo por tener que alcanzar la gracia sin el respaldo de nadie. exacto. Y ahí es cuando uno se ve, puede haber dos posibilidades, o el nihilismo, es decir, Sí, lo totalmente. niego todo y ya que la vida sea lo que tenga que ser, que venga si quiere el Nirvana, San Pedro, quien tenga que venir, que venga. Lo impredecible. O, exacto, o eh, agarrar el timón de la vida, agarrar el timón de la fe y, y transmitirlo, ¿no? De alguna forma transformarlo. Yo me ¿Cuánta? enrolo Exacto. en esa me enrolo. Sí, no es fácil, ¿eh? No es No, fácil, no Cuánta no, es fácil. inquietud en este libro, ¿no? Realmente, cuánta no, Sí, no, inquietud. no es fácil. no es Em, fácil. el choque entre la fe, el control y la razón. Y la pregunta que creo que nos hacemos todos, y sobre todo en un Ujú. mundo hipercontrolado hoy con las redes Sí, sociales, con, no sé, con lo que se mm, llama hoy el tecnocapitalismo, no sé si está de moda en Europa, acá en América se está hablando mucho de esto. ¿Somos tecnofeudalismo realmente también. libres o siempre hay alguien que nos termina controlando? Esa es la pregunta, ¿no? Mira,
Y yo intento siempre ser comedido en esto porque quizá a veces soy bastante variopinto en mis opiniones. Pero yo creo en el libre albedrío, porque hay unos versos, creo que son de Calderón de la Barca, que dice aquello de por hado más impío, por planeta más esquivo, el libre albedrío no esquiva, sino que inclina. Y que creo que lo he dicho bien, no sé, tendría que revisar la memoria, pero Sí. sí que es verdad que creo en ese libre albedrío, pero obviamente creo que también estamos muy condicionados por la mirada. Sartre decía que estábamos condenados a la libertad, pero creo que cuando dice que estamos condenados a la libertad, lo dice pensando en todo lo adquirido. Claro, Exacto. claro. Y todo lo adquirido necesita de un repensamiento. Y todo Exacto. lo Necesita. adquirido es lo que nos condiciona. Exacto, exacto. Entonces yo creo que necesita de un repensamiento y es como que cuando, por ejemplo, se devora la personalidad de uno y queda en la nada, eso puede producir muchísima angustia porque la Claro. negación de los valores, la negación de los valores hace que el único valor sea la vida no tiene sentido, la vida es absurda, la vida. Y yo sí que creo que aquí la cuestión sería un renacer, pero de lo pensado. Un Exacto. Exacto. renacer de lo pensado, y para eso está la filosofía. La filosofía viene para derruir mientras se construye. Y en esa. Yo creo, Albert, que es un renacer de lo pensado y un renacer Ujú, de lo vivido. Porque exacto, una cosa es como vos pensás en algo y otra ujú, cosa es como vos viviste ese algo. Y eso creo que es, ahí te condiciona. eso es. Es que ahí entra la condición máxima, que es que cuando nosotros estamos pensando, nos estamos olvidando la vida. Claro, 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 tal Es cual. que, es así, esa es la máxima de las contradicciones. Por eso cuando se dice ese hombre va en las nubes, ¿no? Que decía Sócrates, usted Sí, es que va en las nubes. Y Exacto. decía, pues usted bien me conoce y que soy bien feo. O sea, Exacto. porque está olvidando la mano que no estrecha, está olvidando la, sí, la, la sensación vital, ¿no? Y eso le ocurre a un personaje que es Tomás Salinas, el Tomás. doctor. La Eso verdad es. que ha sido un verdadero placer charlar contigo. Yo creo que nos quedamos con muchas ganas de seguir charlando. charlando de esta obra tan maravillosa que lo volvemos a nombrar y si querés lo podemos volver a poner en pantalla, Gonza. Perdón si te estoy haciendo lío ahí detrás en los controles. Querida Llorona o del Panóptico de Editorial 29. Les voy a dar el Instagram de Albert que es albert.oltra, ahí lo pueden seguir y lo estamos viendo en Así es. pantalla, Ahí te estamos poniendo. albert.oltra, y ha sido un placer, y de verdad está la invitación hecha, Albert, ya estamos en contacto en redes sociales, porque la Sí, verdad que nos ha encantado charlar contigo, conversar contigo, conocerte desde aquí, desde muchas gracias. Buenos Aires, y por otro lado, la invitación está hecha, cuando te vengas, estás aquí invitado a los estudios de Sónica. El placer es mío y espero que estéis bien resguardados y espero que también cuando vengáis por estas tierras, por España, seréis bien acogidos, os lo juro, os lo prometo. Un abrazo Un abrazo enorme. Un grande, que placer estés bien. conocerte, de verdad, ¿eh? Un Una- placer una- un conocerte. abrazo, el placer es mío siempre. Gracias. Un Albert abrazo. Oltra, desde el otro lado del Atlántico, charlando con nosotros en la mañana de Sónica. Una hermosa, preciosa nota, Preciosa, José, ¿eh? preciosa, Preciosa nota para preciosa. Y una conocer. hermosa persona él, Sí, ¿no? O sí, sea, sí. realmente, más allá de su